¿Cómo estamos? Espero que tú no estés fucking ok. Pues bueno, antes de empezar con la recomendación de esta semana y con la segunda parte de Paul, no quiero que esto se vaya a convertir como en la sección póstuma, pero se tiene que decir. Y pues esta semana falleció Earl Simmons, mejor conocido como DMX, un rapero de Estados Unidos a la edad de 50 años por un Audi. Y pues bueno, se entiende que tuvieron un cierto tipo de crianza. Él todavía tiene este estilo de el hip hop original de la vieja escuela que te habla de pandillas, drogas y muchas cosas, no porque lo estuvieran imaginando, sino porque esa era su realidad. De hecho, una rivalidad bastante marcada entre la costa este y oeste, y se perdieron bastantes vidas, entre esas la de Biggie Smalls, Tupac Shakur, por enfrentamientos de pandillas. Y entonces no era como que estuvieran imaginando un escenario, era porque era su vida real, ese era su día a día. Y dejó música muy buena como Party Pump Up y X Gon Give It To Me. Hay muchísimas canciones que la verdad vale bastante la pena checarlas. Tiene diferentes colaboraciones, entre ellas tiene colaboraciones con Eminem, con bastantes. O sea, la verdad es que era bien completo. Él revolucionó el sonido dándole su propio estilo a un género en donde está muy marcado cómo hacían ese tipo de, de estilo, ¿no? Y él logró impregnarle como su propia esencia. Y por todo lo bueno que sí dejó, pues que descanse en paz. Y pues bueno, la recomendación de esta semana viene de que yo soy consciente de que no conozco probablemente ni siquiera un tercio de los instrumentos que existen. Entonces cuando me entero de uno nuevo, pues como que me gusta aprender más de desde cómo funciona, de dónde viene, para qué sirve, qué aporte te da, cómo está estructurado, de qué material lo hacen, por qué variantes puede tener, todo ese tipo de cosas. No sé, a mí me gusta siempre como conocer más al respecto. Y pues esta no es la excepción. Entonces por eso sale la recomendación de esta semana. Y y tiene que ser la escuelita de Kalimba de Karl Moge, porque yo ni siquiera sabía que era eso ni que existía. Y pues bueno, ahora sé de dónde viene, para qué aporte te da, cómo se toca, de qué está hecho, qué características, normalmente sus usos regulares, variantes, no sé, ahora ya aprendí bastante de eso. Y hace poquito Frank acaba de estrenar la suya en su canal, hizo su unboxing. y y ya, ahora ya sé, y te permite a veces distinguir otro tipo de elementos auditivos que meten, y no sé, a mí se me hace muy interesante como por ejemplo esto de Brian Molko, que en su blog decía que habían metido en una de sus canciones un Hanun, que era un aporte que había dado Stefan, que lo compró en alguno de sus viajes, y la verdad es que el aporte auditivo que te da ese instrumento es bien diferente a todos los demás. Y pues no sé, siempre es interesante aprender algo diferente, y por eso es mi recomendación de esta semana. Y pues sí, entonces ahora vamos a empezar. ¿Por qué con esa canción? Porque probablemente esa es la que topas de esta banda. Fue su single debut de su primer disco de estudio, pero vámonos por partes. Interpol fue fundada por Daniel Kessler, y tengo que hacer la aclaración de que todo el capítulo pasado le estuve diciendo Matt, pero no, se llama Daniel Kessler. Bueno, Daniel Kessler es el guitarrista principal, quien forma las melódicas originalmente y quien fundó la banda en 1997 junto con Carlos Dengler, el ex bajista, y con Greg Doody, que era el baterista. Y ya en el 98 se integra de manera oficial Paul Banks en las vocales y guitarra rítmica. A veces, ocasionalmente tocaba el piano, y hacía las composiciones. Esa era la alineación original en un principio.
Y funciona de manera bien interesante porque mientras uno piensa que el frontman es quien hace prácticamente ese desarrollo de sonido, pues no, realmente el leadman en la banda es Daniel Kessler, pero su frontman y vocal pues es Paul Banks. Pero aquí la forma en la que normalmente funcionan es Kessler hace toda la melódica y en base a la melódica de base, Paul compone las letras. Entonces, en el 98 empiezan a tocar de manera underground y todo y se empiezan a dar a conocer, más o menos son de la misma época que The Strokes. Llegaron a tocar incluso en los mismos venues de manera underground hasta que en el 2000 por fin sacan este primer material con el título de Interpol, con una firma independiente que se llamaba Fucked. Y en el 2001 tienen su primera presentación en un show de la BBC, que esto les da todavía más exposición. Pero ¿por qué los pasaron en la BBC en Inglaterra? Porque agarraron más o menos la misma dinámica de introducción a un mercado, como la de The Strokes, como Cage the Elephant, que era primero los introducían en un mercado de Reino Unido y Europa y después se los llevaban a Estados Unidos, ya con un cierto mercado generado. Y más o menos fue lo que hicieron, porque ya en el 2002 es cuando se unen ya de manera oficial a Matador Records, que es su casa discográfica. Nada más tienen un solo material que no está bajo esa discográfica. Pero sale en este 2002 su álbum debut que se llama Turn on the Bright Lights, del que se desprende esta canción de intro por la que la mayoría los conoció, que se llama Obstacle One. Y si no lo conociste por la canción, por el video seguro sí. De hecho, esta es otra de las canciones que salen en el Guitar Hero, me parece. Pero bueno, el caso acá es que con ese disco se dan a conocer y es justo por este disco por el que reciben esta denominación de Dark Rock, por el sonido melódico de Rock Revival, pero con unas letras bien oscuras. Entonces, es un disco que tiene 11 tracks y fue su álbum debut, que la verdad es que los posicionó bastante bien en el mercado. Después, en el 2004, sale Antics, este disco que según era considerado como que habían logrado disminuir esta oscuridad en sus letras. Pues está chistoso porque uno de sus singles que sacaron entre Semer y Evil está bien, no sé, se me hizo bastante chistoso porque de hecho esta de Evil sacaron un video que también lo tienes que conocer, es el que sale un puppet en todo el video y la letra está inspirada en un asesino en serie. Bueno, no un asesino en serie, en dos. Entonces sí se me hace como bastante chistoso, ¿no? Pero sí disminuyeron un poquito la oscuridad en sus letras, pero a su modo. Y este disco también es con el cual se van de teloneros de The Cure y de U2. Y entonces en el 2007 llega Our Love to Admire, este disco con el que logran posicionarse lo más alto que han llegado en la lista de Billboard 200, que debutaron con el puesto número 5, y también es con este disco con el que logran darle al traste con mi conocimiento de su discora, bueno, de su disquera más bien, porque este disco lo sacaron, acaba de terminar su contrato con Matador y se empezaban a acercar a otras disqueras más grandes, no independientes, pero finalmente se van por Capitol Records. Se habían acercado a Periscope, pero la distribución de este material se la lleva a Capitol Records. Entonces, este es el único disco que sacan que no es con esta disquera independiente. Y después pasamos de este disco del 2007, salen de gira y todo, se dan un descanso. Y es en ese ínter en donde sale el primer material de solista de Paul. Pero estamos hablando de Interpol. Entonces, en el 2010 es cuando sacan su disco homónimo, pero también es cuando sale Carlos de la banda. Carlos es el bajista. Ah, por cierto, se me superpasó ese dato. En el 2000 sale Dudy y se integra Fogarino.
Sam Fogarino es el baterista hasta ahorita, por eso no sé por qué se me pasó ese dato, pero la alineación, si tú bueno, si eres como yo nunca topé a Dudy en la banda, pero porque pues yo cuando topé a la banda ya estaban con Fogarino. Y tienen entrevistas en donde dicen que cuando se integró a la banda, los ayudó a agarrar como este flair diferente en donde se sentían como una banda, pues sí, una nueva banda, una banda diferente. En su alineación algo había cambiado, era muy notorio. Pero cuando ellos salieron con Fogarino, era cuando habían debutado apenas, ¿no? Y pues fue la alineación original que yo conocí, pero ya habían cambiado de baterista. No sé cómo se me pasó el dato, pero ahí está. Y y pues bueno, en el 2010 es cuando sale Dengler de la banda y uno pensaría, bueno, pues Banks va a tomar su lugar de manera temporal en lo que consiguen un reemplazo, ¿no? Y se avientan el debut de este último material de homónimo, que también está considerado por las críticas el material que más se apega a sus inicios en cuanto al sonido más oscuro, pero los elementos auditivos o los aditamentos melódicos se inclinaban más hacia una inspiración de una sinfónica sin ser tal. Tenían una coherencia entre la oscuridad, ese sonido tan distintivo de la banda, pero con estos nuevos elementos y ahora esta alineación en este trío, ¿no? También para este material fue cuando sacaron el sencillo de Lights de manera de descarga gratuita en su sitio oficial como promoción. Y uno pensaría, ¿no? Pues ya para el siguiente disco probablemente haya alguien nuevo en la alineación, ¿no? Pero no, se avientan El Pintor en el 2010, me parece. No, 2014, perdón. Se avientan en el del Pintor en el 2014 con una versión deluxe para descarga en iTunes que trae la de Depths. Y no sé por qué ellos tienden a meter en las versiones japonesas como 2, 3 instrumentales y mixes y así, generalmente. Y es entonces en el 2014 cuando sacan este material del Pintor con singles como All the Rage Back Home, pero siguen los tres y pues bueno, lo logran bastante bien. Kessler cubre pues su papel, que es la guitarra principal, Paul las vocales y el bajo, y Fogarino la percusión y la batería. Y se lo cubre bastante bien, ¿no? Funciona, digo, lo hicieron bastante bien. Entonces, tenían un sonido sí diferente, pero bastante coherente. Era como que realmente no necesitaban ese otro recurso, pero lo chistoso era que no iba a durar tanto, ¿no? Y en el 2015 sale su sesión de Spotify, que la puedes encontrar también completa en YouTube. Y también tienen sesiones en YouTube en donde ya te están toqueando el siguiente disco y que es el sexto álbum de estudio de la banda, en donde se integra este nuevo elemento que es Y entonces en el 2018 es cuando integran este nuevo elemento y yo pensaría erróneamente que pues probablemente iba a ser un nuevo bajista y no. Es Dave Friedman, se integra de manera oficial a la banda, pero como el mixer, quien hace las premezclas. Bueno, no premezclas como tal No, porque no es técnico en audio. Es el que les hace sus mixes. Y la verdad es que se me hizo como un buen elemento para este sexto disco de estudio que se llama Marauder. Y y me gustó mucho la estrategia de marketing que utilizaron para este último disco, porque empezaron a publicar las coordenadas de un lugar en sus redes sociales, hasta que finalmente en el sitio oficial de la banda publican las coordenadas de la Ciudad de México. Y digo, no nada más sabemos ya que Paul habla perfectamente bien español, sino él le tiene un cariño muy personal a la Ciudad de México. Y hizo y hacen este anuncio, ¿no? De que probablemente ya es tiempo y era literal un brunch con confirmación de asistencia para la presentación de su sexto material de estudio, adaptándose otra vez a estas necesidades de seguir impregnándole muy su estilo,
pero empezarlo a adaptar a las técnicas de marketing como lo hace Deftones, por ejemplo, ¿no? De sí innovar y sí dar como esto de crear un cierto hype, no sé, está bastante bien logrado. Ahí es donde presentan este sexto material y también ya se une de manera oficial Dave. Entonces, estos serían los 6 materiales de estudio de una banda que tiene 20 años, más de 20 años de carrera en activo, que se han mantenido vigentes. Son de esas poquitas bandas que siguen vigentes, que, ok, sí salieron de un movimiento representante de música independiente, pero que han sabido ir madurando su sonido, pero también se han mantenido fieles a este estilo tan característico de ellos. Entonces 20 años se dice muy fácil, 6 materiales de estudio también, pero no creo que lo sean. Aparte de tener siempre esta capacidad de seguirse adaptando independientemente de los cambios o las modificaciones que tengan de manera interna, han sabido mantener esta dinámica que los hace funcionar también y seguir siendo relevantes. Y entonces por eso pues yo creo que sigue siendo una de las bandas más representativas y más importantes de este nacimiento del movimiento indie en los 2000. Y se dice fácil, pero no es. Entonces no nos metemos un poco más allá con los singles o el material de cada uno, ni los estudios, ni nada, porque sería interminable esto. De hecho, hay un libro que se llama Meet Me in the Bathroom y cuenta o recaba todas estas historias de lo que era esa escena del indie en estos 2000 y habla ya de otro tipo de anécdotas que también están bastante interesantes, pero pues a grosso modo esta es la carrera. Ese single es el con el que empezaron prácticamente, el de Obstacle One, y yo creo que es uno de los cuales por la mayoría de la gente lo ubica. Así que ya tendremos tiempo de hacer una reseña por álbum, por track, por lo que sea. Pero por mientras, yo creo que esto es una muy buena condensación de lo que es Interpol en su trayectoria. Sí, por cierto, vamos a empezar con el top 3 por disco. Toda esta semana son 6 discos, entonces es un top 3 por día para que estén pendientes ahí. Y pues ahí va a estar el top.